Bueno, profesora María Elena Isuelo, una de nuestras grandes historiadoras e investigadoras de la historia de San Rafael, en una fecha muy especial porque, bueno, se cumplen los 207 años de la fundación del Fuerte San Rafael del Diamante. Ese fuerte en realidad fue muy importante, si bien después perdió importancia porque se acabó la guerra contra los aborígenes, pero en el momento que se fundó tuvo una importancia por varios motivos. En primer lugar, ya había paz con los aborígenes, eso lo había conseguido José Francisco de Amigorena antes de su muerte, que fue en 1799. O sea que la paz con los aborígenes estaba lograda, pero entre las tribus, entre los puelches y los pehuenches, y se estaban atacando y dándose muerte mutuamente y llegaban hasta el exterminio de las tribus. Entonces fue cuando la cacica María Josefa Rocco, que había estado como rehén en Mendoza durante 7 años, entonces conocía a todos los personajes mendocinos, conoció también al Marqués de Sobremonte, se entera en uno de sus viajes a Mendoza. Ellos realizaban viajes muy frecuentes, los pehuenches, desde la montaña, en Malargüe, hasta Mendoza para realizar sus conchavos. El conchavo era el trueque, el cambio de los animales, de la sal, del betún que traían, ¿no?, para cambiarlo por granos, trigo, maíz, hierba, mate, azúcar, cosas que no poseían ellos en su territorio. Entonces la cacica en uno de esos viajes llega a Mendoza y se entera que Sobremonte, el marqués, había sido designado virrey del Río de la Plata. Entonces decide realizar un viaje que, si lo pensamos ahora, era una locura, porque era realizar un viaje desde Mendoza a Buenos Aires, era 1804, a caballo, y con todos los riesgos que eso suponía, porque no solamente habían tribus enemigas en el camino, sino que estaban las rastrilladas, que eran los caminos por donde el indio andaba, o los aborígenes andaban circulando por la pampa, y que si se alejaban de las rastrilladas podían caer en tembladerales, o sea, lugares con arenas que se podían hundir, donde habían pantanos. Bueno, era una serie de inconvenientes las que habían en el camino. Aparte el agua, si no se conocía, si no se encontraba, o sea que, bueno, fue toda una arriesgada, un viaje que duró más de un mes, calculo que 1 mes y medio, y lo hizo con un hermano, el cacique Caripán, y 2 sobrinos, sobrinos de los dos, porque, bueno, como ya dije, eran hermanos. Estos sobrinos eran María del Carmen Rocco y Juan Neculante, que a su vez Juan Neculante era familia de Fray Inalicán. Entonces, bueno, van los 4 y estaban acompañados por un militar español del Cerro Izamudio, que era talqueño y decía haber descubierto un camino por la cordillera. Bueno, van a Buenos Aires, son recibidos por el Marqués de Sobremonte, porque la conocía muy bien el Marqués a la cacica. Y acá viene lo más importante, no solamente que son recibidos por el cacique, por el virrey, perdón, y son alojados en la casa del virrey, sino que son recibidos en el consulado, donde se arreglaban todas las cuestiones económicas, por uno de los próceres máximos de nuestra Argentina, que fue don Manuel Belgrano. En ese momento, Belgrano, cuando se recibe de abogado en España, el rey le da como premio el cargo de secretario del consulado, y ese, como secretario del consulado, recibe a la cacica y a esa partida pequeña de aborígenes que iban, y entonces está el acta perfectamente conservada en el Archivo Histórico de la Nación, donde se declaran lo que ellos ceden, que van a ceder el terreno para el fuerte, que van a ceder el paso por sus tierras, que van a permitir que haya paz entre las tribus, y a la vez lo que reciben como premio, que es un poco de dinero más que nada, que les da el consulado. Entonces después de eso regresa esa expedición, pero acompañadas con blandengues. Los blandengues era la fuerza que tenía a su cargo la defensa de la frontera, y recibían el nombre de blandengues porque blandían las lanzas, o sea, las levantaban y las arrojaban a las lanzas. Entonces este regimiento, este grupo, porque eran 20 blandengues nada más, con su capitán Hernández,
salen de Buenos Aires para juntarse con otro grupo que había designado el virrey Sobremonte, que saldría desde Mendoza, y tenían que juntarse las dos expediciones en San Carlos. Pero la expedición proveniente de Buenos Aires, que traía una carreta, porque la idea de Sobremonte era conseguir fundar el fuerte y después pasar a Chile por ese paso que decía el Cerro Zamudio que había descubierto, con una carreta para ver si realmente se podía utilizar para el transporte de mercadería. Resulta que esa carreta se les rompe, entonces no llegan a tiempo a San Carlos. A todo esto el virrey había elegido a Teles Menezes, a quien ya conocía cuando había estado en Mendoza, como jefe de la expedición fundadora del fuerte. Con Teles Menezes venía Fray Nalicán y 100 milicianos. Y hablo de milicianos, no eran soldados, no eran hombres a sueldo, ni era una fuerza militar estable, sino que eran milicianos. Eso significaba que en el momento en que la población lo necesitaba, ellos se vestían, diríamos, de soldado, pero cada uno llevaba la ropa que tenía y debían dejar todas sus ocupaciones. Unos eran agricultores, otros eran ganaderos, otros empleados de comercio. O sea, todas sus actividades las abandonaban por ir a servir a la ciudad. Y bueno, cuesta un poquito conseguir porque, claro, todos inclusive tenían que poner el caballo, tenían que poner la ropa y el alimento se los daban, pero el resto, y abandonar a la familia. Entonces, cada día era más difícil juntar a esta gente que se hacía al tiro de cañón. Se los reunía al tiro de cañón. Bueno, entonces sale Teles Menezes de Mendoza, espera en San Carlos que le llegue la otra comisión de Buenos Aires, pero no llega la comisión de Buenos Aires, entonces decide continuar hacia el sur hasta las barrancas del río Diamante. Llega más o menos el 3 de marzo a las barrancas del Diamante y a los poquitos días llega la expedición de Buenos Aires, que finalmente la carreta la dejan abandonada en lo que después va a ser el fuerte San Rafael, porque ya no da más, se le han roto los ejes y no había carpinteros que la pudieran arreglar. Junto con Hernández desde Buenos Aires venía un geógrafo, José Sorrier de Sauvillat, que era un francés al servicio de España y que venía para ver la zona especial mejor para la fundación del fuerte. La orden del virrey fue que el fuerte se fundara en la junta de los ríos Diamante y Atuel, que en aquel entonces existían, y a partir de 1809 ya no existieron más, porque Teles Menezes desvió el arroyo de las Aguaditas para que no vertiera más el Diamante sus aguas en el Atuel, sino que lo desvió para que dotara de agua a la zona de Montecomán, la travesía, que era muy temeroso de pasarla porque no había agua. O sea, cuando querían llevar ganado a Buenos Aires no podían pasar por esa zona porque no había agua para el ganado. Entonces, al desviar el río ya dotó de agua a la zona de Montecomán. Entonces, bueno, se juntan las dos expediciones y comienzan a ver cuál es la zona mejor para la instalación del fuerte. La zona de las juntas no sirve, lo determina Teles Menezes, lo aprueba el geógrafo, lo aprueban todos los aborígenes que ya estaban en la zona, todos pehuenches, porque era una zona baja e inundable. En caso de un ataque no se vería llegar al enemigo y en caso de inundación el fuerte quedaría totalmente desprotegido y rodeado de agua. Entonces deciden buscar otro lugar y finalmente, de acuerdo con el geógrafo y con Teles Menezes, lo eligen en la barranca norte del río Diamante. El día 1 de abril de 1805 se reúne Teles Menezes con todos los caciques pehuenches, porque el rey Sobremonte le había ordenado que primero hiciera un parlamento con los aborígenes para tranquilizarlos, para decirles que estaba todo bien, que solamente iban a hacer el fuerte para protegerlos y les pidiera permiso para cruzar a Chile. Porque la idea de Sobremonte nos parece un poco ridículo, pero hay que pensar que en aquellos tiempos los mapas eran muy defectuosos. La idea de Sobremonte era que el fuerte al lado del río Diamante serviría
para las mercaderías, cargar las mercaderías provenientes de Chile, que se cruzarían por el paso que iban a ir a descubrir, se cargarían en un bergantín en el río Diamante, o sea, del fuerte a orillas del Diamante, y por el Diamante irían hasta el río Negro, y del Negro al Atlántico, y del Atlántico a España. El plan era bárbaro, pero eso no era así. En medio estaba el río, estaba el Colorado, o sea que era muy distinta la geografía a como ellos la pensaban en ese momento. Pero por eso es que tantas veces se habló del traslado del fuerte. El fuerte nunca se trasladó, estuvo en la barranca norte del río Diamante. Tal vez se reedificó, pero no se trasladó. Y en las juntas no lo fundaron en la barranca norte del río Diamante, en el mismo lugar, en la Villa 25, donde hoy encontramos algunos restos. Alsurinforma.com. La mayor información, la mejor cobertura. ¿Tenés celular? Entonces envía tu noticia con fotos, audios, videos. Noticias@alsurinforma.com. Participá, opina, informate las 24 horas. www.alsurinforma.com. También publica tu auto, moto, casa. Busca trabajo gratis. alsurclasificados.com.